la paz total ha sido un desastre total. En el tema de la economía la gente siente incertidumbre. El ELN, después del acuerdo con las FARC del 2016, hoy está crecido en territorios donde hay minería ilegal, donde hay más de 253.000 hectáreas de narcotráfico. Gustavo Petro no le gusta el poder, no le gusta gobernar, le encanta el poder. Y Gustavo Petro le gusta la agitación, lo hizo durante 30 años. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Gracias por conectarse nuevamente con Portal de Opinión en nuestro segmento de entrevistas. Hoy con un invitado muy especial. Se trata del senador del Partido Centro Democrático, Andrés Guerra. Senador, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a ti, absolutamente agradecido. Y aquí estamos para una buena entrevista. Bueno, comienzo por preguntarle por una noticia que me sorprendió, pero me alegró, y es que ya el Partido Centro Democrático comienza su campaña o precampaña electoral con miras al 2026, Senado, Cámara y también Presidencia de la República, y que el nombre suyo aparece como precandidato presidencial del Centro Democrático junto con otros nombres. Ya comenzó este ejercicio. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña presidencial del Centro Democrático con miras al 2026? Desde el mes de febrero venimos con la intención y con nuestro jefe natural Álvaro Uribe Vélez hablando del procedimiento y de los momentos y los lugares de la campaña del 2026. Lógicamente la situación del gobierno de Gustavo Petro y la necesidad de presentarle a Colombia un partido serio con personalidad política nos lleva a 5 candidatos, precandidatos. ¿Quiénes somos? María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra. El mecanismo: con el tiempo iremos haciendo el análisis más concurrente para definir si puede ser una consulta o una encuesta. Perfecto. Bueno, ya que usted me nombró a sus compañeros, defínamelos en una sola palabra. María Fernanda Cabal, ¿qué piensa de ella? Personalidad, condición, capacidad, una buena líder al interior del partido. Miguel Uribe. Miguel Uribe, un hombre joven, preparado, estudioso, un hombre que tiene el país en la cabeza. Paola Holguín. Paola Holguín, una mujer que viene de región, con 3 periodos en el Congreso, con nitidez política, autónoma y muy leal a Álvaro Uribe. Y finalmente Paloma Valencia. Inteligentísima, preparada, buena congresista, buena candidata. Bueno, ¿cuál va a ser el tema de esta campaña? En los Estados Unidos fue el tema de la migración. Donald Trump logra convencer al electorado diciendo que va a ajustar el país y que representa ese interés de los ciudadanos estadounidenses para que la migración ilegal frene. Aquí, ¿cuál va a ser el tema en Colombia? La seguridad, por el fracaso seguramente de la paz total, la economía que no está bien. ¿Cuál va a ser el tema de la campaña? ¿O cuál va a ser el tema de la campaña del Centro Democrático? Creo que tocaste un punto esencial. La gente está esperando certidumbre, confianza en temas como seguridad, en temas como confianza y la relación del Estado con las regiones. Son clave esos 3 puntos y sobre eso nos vamos a enfocar. Este partido ha defendido el monopolio de la seguridad, el monopolio de la autoridad. Creo que tiene que regresar. La paz total ha sido un desastre total. En el tema de la economía la gente siente incertidumbre, la gente no está cómoda. La clase media, que es el ombligo de la economía, está hoy teniendo muchos inconvenientes para poder sostenerse mensualmente. Tenemos que defender esas economías. Y por último, la relación de un gobierno con las regiones. Sí, yo siento, Edwin, que el sur del país se está desgarrando. Aquí hay un hombre que fue alcalde de Bogotá, Hernando Durán Duzán, que en un libro en 1980 hablaba que la ilegalidad, si no se le ponía cuidado, iba a desmembrar el país en el sur, y vamos hacia allá.
el tema de seguridad, pero tiene que ver, seguridad en el tema de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, pero también hay un problema creciente y preocupante y agobiante en la ciudad, de la inseguridad urbana. Son dos cosas. Uno, la seguridad nacional, la ilegalidad, que cada vez crece más en los territorios. El Clan del Golfo crece de manera abrupta en todo el Pacífico, en el Urabá. El ELN, después del acuerdo con las FARC del 2016, hoy está crecido en territorios donde hay minería ilegal, donde hay más de 253.000 hectáreas de narcotráfico, y usted ve las disidencias de las FARC, la EMC, creciendo en el sur del país, en el Plateado, y en regiones que uno dice, bueno, ¿y la autoridad dónde está? Y cuando un gobierno aparece con Salvatore Mancuso como gestor de paz, cambiándose el sombrero, diciéndole al país que entonces aquí el delito paga, pone a la autoridad en un escenario muy difícil de confianza. Y por otro lado, la seguridad urbana, que usted hablaba, la extorsión, las bandas que están en los barrios, la dificultad de la policía, que es la que controla prácticamente las ciudades, de poder dar resultados. Usted encuentra dos realidades muy difíciles de un país que siente que hay un presidente que no tiene la autoridad y el monopolio de la fuerza. Va a volver, y ese es el temor de algunos o la esperanza de otros, la seguridad democrática. Yo creo que la seguridad democrática tiene que regresar, pero en la evolución normal de luego de ver un país 16 años después. Una seguridad democrática que necesita también inversión social, que necesita la presencia del Estado en el tema de educación, de salud, de infraestructura física y también virtual, en un país de más de 1 millón de kilómetros, donde 32 departamentos y más de 1.103 municipios están esperando la presencia de esa seguridad, de esa autoridad y de la confianza. Claro que regresará, pero en una evolución, podríamos llamar una seguridad democrática 2.0. Bueno, hablemos de la economía, doctor Andrés Guerra, porque Ecopetrol está atravesando algunas dificultades, el presupuesto para el año 2025 está desfinanciado, ya se anuncia una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, las finanzas no van bien, es lo que entiendo. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, el diagnóstico de ustedes sobre la economía o de ustedes sobre la economía y las propuestas del Centro Democrático para este tema. Lo más grave, Edwin, es la economía de bolsillo de los colombianos, que hay una enorme incertidumbre. Usted le pregunta a la persona que vende perros en el parque principal de un municipio, o la que genera 2 empleos vendiendo tintos o buñuelos, y siente incertidumbre, incomodidad por los impuestos y porque le hablan de una reforma tributaria que fue en el 2022 por más de 19 billones de pesos. Y recordemos que en una reforma de Iván Duque, que también fue un desastre esa decisión en plena pandemia, pues empieza toda esta evolución de Petro a la presidencia. ¿Y qué ocurre? Que en menos de 12 años hay más de 20 reformas tributarias, Edwin, en Colombia. Eso es desastroso. Y hoy nos plantean una nueva reforma tributaria a 2025 para otros 11 o 12 billones de pesos, porque el presupuesto de la nación hablaba de 511 billones, pero el gobierno solicitó 523 billones de pesos. La pregunta es, ¿y por qué no se están gastando las reservas que hay? ¿Y por qué los ministerios no están ejecutando como debe ser? Cuando usted ve que no está el gasto ni hay ejecución, uno se pregunta desde el Senado, como lo hicimos, ¿por qué primero no se gastan las reservas que tienen y después volvemos a pedir otra reforma tributaria? No ha ocurrido así. Segundo, la economía del país tiene hoy una incertidumbre. Usted hablaba de Ecopetrol. Yo digo Ecopetrol o Egopetrol. ¿Por qué? Porque los mensajes de Gustavo Petro desde el exterior y al interior de Colombia son nefastos para la empresa más importante que tenemos los colombianos. Imagine que los últimos recursos que Ecopetrol le entregó a Colombia o al gobierno colombiano está por encima de los 57 billones de pesos. Pero cuando un presidente dice en la ONU que es más importante las 253.000 hectáreas de coca que el mismo petróleo, usted empieza a generar un ambiente de incertidumbre en los escenarios donde se vende el barril de petróleo.
y ahora con una gravedad, el tema del gas. El tema del gas para el 2025 ya se reporta que habrá escasez y que tendremos que importar. Cuando usted ve ese escenario dice hay incertidumbre, hay preocupación, la clase media está en dificultades y la clase alta no invierte en el país. Cuando no hay inversión y no hay esa dinámica económica, se necesita un gobierno, un hombre que entienda de eso, un hombre que haya hecho empresa, un hombre que sabe qué es pagar impuestos, un hombre que saber qué es pagar la prima, que es tener empleados y empezar a decirle a Colombia que hay gente joven pero con condición de gobernar el país. Queda la sensación, por lo que usted dice, que están acabando lo que se dice popularmente la gallinita de los huevos de oro. Con Ecopetrol ya no hay más concesiones para explorar, no hay fracking, el gas escasea. Y el mensaje que se manda internacionalmente es que por el lado de los combustibles fósiles no es el camino, y nombran esta semana a Esteban Restrepo, un político que viene en la administración de Daniel Quintero, como secretario privado de Ecopetrol. Es decir, el mensaje sigue siendo el mismo para ustedes, acabar con la gallina de los huevos de oro. Edwin, es que el mensaje no es para nosotros. JP Morgan, que es una de las empresas más serias del mundo, reconocidas para hacer lecturas económicas de empresas como Ecopetrol. El primer punto de JP Morgan este mes pasado fue que Ecopetrol se politizó y que Ecopetrol internamente en su junta directiva tiene un concepto ideológico. Y cuando JP Morgan, que no está aquí sino que está en Nueva York, lo dice al mundo, lógicamente, ¿qué pasa? La acción reacciona a la baja. Entonces usted dice, Dios mío, yo se lo decía al doctor Ricardo Roa en Comisión Quinta la semana pasada, el problema no es ni suyo, el problema es de su presidente, que usted fue su gerente, en el cual le dice al mundo que nosotros no vamos a avanzar en el tema de petróleo, y se hace uno la pregunta, bueno, Brasil está esculcando nuevamente todo el Atlántico, y se informa que tienen 4 bases de petróleo para el 2025 y que pasarán de 3.700.000 barriles diarios a 6 millones de barriles para el 2025. Y Petro no habla del petróleo de Brasil, pero va a Venezuela y Venezuela es la 4ª reserva del mundo, y va a México y la península mexicana es donde están las refinerías más grandes del mundo. Entonces, para Petro, si hay un discurso contra el petróleo que genera Colombia, que es el 0,00.6% en el mundo, hoy generamos unos 700.000 barriles de petróleo, pero no contra sus socios ideológicos en América. ¿Cómo ve, senador Andrés Guerra, el panorama político electoral desde los siguientes puntos de vista? Hay mensajes ya de algunos voceros del gobierno, sobre todo el consejero para la transparencia, Hidárraga, contra la Registraduría Nacional. Hay una demanda en el Consejo de Estado contra la elección del registrador. Se intentó en la discusión del presupuesto quitarle más del 70% a la registraduría, y se ha cuestionado por parte del propio gobierno unas licitaciones o contratos grandes de la registraduría. Ya se están enviando mensajes contra el poder electoral, además de la pelea pública del presidente Gustavo Petro con el presidente del Consejo Electoral, César Lortuy. Esto no se había visto antes y previo pues a una etapa electoral como la que estamos atravesando. Gustavo Petro es un hombre muy inteligente. Quienes crean que Gustavo Petro no va a competir en el 2026 están totalmente equivocados. Tendrán que reflexionar sobre lo que saben en política. Gustavo Petro no le gusta el poder, no le gusta gobernar, le encanta el poder. Y Gustavo Petro le gusta la agitación. Lo hizo durante 30 años y no va a modificar sus conceptos ahora de 64 años. Entonces Gustavo Petro tiene que generar el caos en la institucionalidad. Por eso no reconoce a la justicia, por eso cada vez que algo aparece en contra de él, aparece el Gustavo Petro tripolar. ¿Y cuál es el Gustavo Petro tripolar? En la mañana habla del acuerdo nacional, al mediodía destroza al sector público y privado, y en la noche en la bohemia avanzada empieza con sus redes sociales a unos mensajes que uno no sabe hasta dónde llegan. Cuando usted tiene un presidente así, entonces ¿qué genera? Incertidumbre. Y hoy el principio básico de la institucionalidad del país, después de la Constitución del 91, fue la independencia de poderes, algo que tanto criticó Gustavo Petro. Y hoy
esa institucionalidad y esa independencia de poderes a Petro le parece estorbosa. Por eso seguirá insistiendo en este año y medio que nos queda para elecciones de buscar crear el caos en lo que se llama la democracia colombiana, y el espejo de Venezuela es un fiel reflejo. Y lo que uno ve del actuar o de la actuación del presidente Gustavo Petro es que él siempre ha querido que el pueblo salga a las calles y realmente no se ha visto. Él habló también de una asamblea constituyente, de un referendo, inclusive se habló de la reelección para alcaldes, gobernadores y el presidente de la República. Superado esta discusión, ya no habrá reelección. El pueblo, por lo menos hasta ahora, no ha salido a las calles. ¿Qué le queda a Gustavo Petro para tratar de que la izquierda continúe en el poder? Porque uno ve nombres, María José Pizarro, Gustavo Bolívar, inclusive Claudia López, pero no los ve o no ve uno a los colombianos tan sintonizados con esta causa de la izquierda. Hay varias preguntas. Primero, Petro perdió la calle y él lo sabe. Él lo sabe mejor que nadie, que en la agitación hoy tiene perdida la calle, y que cuando busca la calle o busca la tarima o busca la plaza pública ya lo tiene que hacer con recursos del Estado, primero que todo. Segundo, en el tema de elección de candidatos de la izquierda, no me cabe la menor duda que van a competir y que nosotros en el centro derecha tendremos que buscar un solo candidato, unidad igual victoria, para enfrentar al candidato de Gustavo Petro. Tercero, ese candidato de Gustavo Petro saldrá de una conversación que ya empieza a tener Juan Manuel Santos con Gustavo Petro. No podemos olvidar que Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, le da la presidencia, la reelección a Juan Manuel Santos en el 2014. Y ahora en el 2022, Juan Manuel Santos le devuelve el favor dándole la presidencia a Gustavo Petro. Ahora saldrá un candidato que no puede marcar mucho la izquierda, porque hoy Colombia quiere entrar en ese péndulo nuevamente y buscará un hombre de centro que represente a Juan Manuel Santos y a Gustavo Petro. ¿Quiénes pueden ser? Si usted me pregunta nombres, me parece Claudia López. Ha sido la mujer más astuta en estos 2 años de alejarse, de regresar y de estar ahí, pero nunca cortar la tijera con Gustavo Petro y con Juan Manuel Santos. También aparece el canciller, que me dicen por estos días que renunciará para ir a ser candidato presidencial. Es un hombre moreno, es un hombre que jalona el Pacífico, un hombre prudente, y la Cancillería lo ha hecho bien. Entonces usted tiene ahí 2 hombres, tengo un tercer hombre que nunca lo podemos sacar de la baraja. A mí me han preguntado cuál ha sido el mejor ministro de Petro, y sin ser ministro me parece que ha sido él, Roy Barreras. Va y entra al descanso de embajador y regresará repotenciado a buscar esa figura de centro para poder ser candidato presidencial. 5 propuestas de Andrés Guerra para el país en esta precandidatura presidencial. ¿Qué le propone a los colombianos Andrés Guerra? Edwin, yo soy un hombre de centro derecha, convencido. Yo tengo formación y génesis del liberalismo ortodoxo por mi familia, por mi padre en Antioquia, pero me he formado al lado políticamente de Álvaro Uribe durante 25 años. A mí me encanta la política social, por eso creo que la autoridad es fundamental. Soy un hombre convencido de la autoridad de nuestra fuerza legítima. Eso es lo primero que le puedo ofrecer a Colombia. Un hombre serio, prudente, en su etapa de mayor madurez política personal a mis 51 años. Vengo de tener 2 candidaturas a la gobernación con más de 680.000 votos, y es por primera vez que soy primíparo en el Senado de la República, una escuela que hay que hacer. Segundo, la economía. Soy un hombre que vengo del sector privado rural, que tengo la posibilidad de haber manejado un sector empresarial rural con éxito, primero con mi familia y luego en lo personal, y que sé lo que es manejar la clase media productiva de este país, que es vital y clave. Tercero, el tema social. Hay que recuperar, creo que era el programa social más importante del país, que es la salud. Creo que Gustavo Petro trató de destrozar la salud, pero no como concepto que había que mejorar, sino que desde lo ideológico veía el trofeo, que acabar con la salud y la ley 100 era acabar con Álvaro Uribe Vélez, y nosotros tenemos que volver a recuperar el sistema de salud desde lo social. Cuarto, es clave el tema de infraestructura. Este gobierno se alejó
de todos los proyectos 4G y 5G del país, y cuando se hace algún proyecto así como en Antioquia dicen que es los proyectos de los ricos, y no podemos entrar en esa discusión, y además no solo de infraestructura, sino lo que nos da la posibilidad de la tecnología, y por último el quinto, que es el tema de entender el país, de conocerlo, de estar cerca, de ponerle corazón. Ese es Andrés. Es Andrés Guerra, senador del Partido Centro Democrático, precandidato presidencial. Sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en el país, sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro y también sus 5 propuestas para el país. Muchas gracias, senador, por acompañarnos aquí en el Portal de Opinión. Un mensaje para los colombianos final. Edwin, este sombrero lo llevo hace 22 años y lo llevo con enorme orgullo. Un día me preguntaron que si iba a llevar el sombrero en el Senado y dije, más que nunca, porque cuando me lo puse dije, este sombrero es para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural. Y aquí continúo. Recorreré Colombia con este sombrero aguadeño, antioqueño, con mucho orgullo, para mostrarle al país que hay alternativas, hay posibilidades y hay hombres que son serios en política. Muchas gracias al senador Andrés Guerra. A ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros aquí en Portal de Opinión.